Entonces, como no podemos reemplazar el copago de una manera justa, inmediatamente vamos poco a poco, sin tocar un peso de la particular subvencionada, y nos vamos a dar un plazo largo en que vamos a ir poniendo poco a poco, reemplazando peso a peso. ¿Tiene algo que temer ese sostenedor de particular subvencionado que cobra 84.300? Nada. Le vamos a reemplazar peso a peso, y en vez de que tenga que estar persiguiendo a las familias para cobrarle, porque muchas veces encuentran problemas para cobrarle, le va a llegar el chequecito mensual a través de la subvención todos los meses. ¿Qué otra cosa le estamos diciendo? Mire, usted, si recibe dinero público, no me puede discriminar por dinero, y tampoco me puede seleccionar. Usted sí, usted no, usted sí, usted no. En ninguna parte del mundo, sean colegios religiosos, sean colegios laicos, sean colegios budistas, bueno, budismo es una religión, sean católicos, budistas, musulmanes, se permite que en los colegios públicos se discrimine. Yo he vivido en los países desarrollados, he mandado a mis hijos al colegio público, no me preguntaron dónde quedaba Chile, simplemente los aceptaron porque habíamos aplicado y vivíamos en el barrio. Eso no es posible. Yo sé que a muchos les produce miedo, porque efectivamente los particulares subvencionados han tenido una política más restringida, y a los niños que tienen más problemas o no los aceptan o los expulsan. Significa que vamos a arriesgar a ustedes, las familias, cuando el colegio particular subvencionado, si usted tiene a sus hijos ahí, ya no pueda discriminar, a que sus hijos tengan que confrontar situaciones de violencia, situaciones de alumnos descontrolados. No, porque vamos a ir alterando, subiendo la subvención a objeto de que los colegios vayan desarrollando prácticas pedagógicas que permitan la integración eficiente, que no haya violencia, que haya orden, que haya disciplina. Incluso, y me encontraba con algún asistente de la educación ahora, una cosa que en los países desarrollados existe, y ahora existe en la Universidad de Playa Ancha, y miro al rector, CFT e IP para formación de los asistentes de la educación, donde los inspectores de patio, donde todos los que son asistentes de la educación tengan conocimientos de psicología y otras, porque hay que saber tratar la diversidad. Yo sé que aquí, por ejemplo, hay padres o representantes de las llamadas escuelas de lenguaje o los niños con necesidades educativas especiales. Para contarles, la diversidad supone todo, no solo socioeconómica, supone también niños con distintas capacidades de aprendizaje. Y lo que hemos hecho en Chile, desgraciadamente, ha sido segregar a los niños con necesidades educativas especiales. Aunque a través del programa PIE estamos incorporando a los niños con necesidades educativas especiales. ¿Qué se hace en el mundo? En el mundo se les integra la misma sala de clase, pero obviamente si un niño tiene síndrome de Down, o si es ciego, o si tiene hidrocefalia, necesita un apoyo especial, para lo cual debe haber una educadora diferencial, para lo que tiene que haber talleres especiales. O sea, integrado, pero atendido. Y obviamente los niños con problemas conductuales tienen que ser atendidos debidamente. O sea, no hay riesgo para la familia. Lo que hay riesgo es para un país que segrega a millones de niños sin oportunidades, que el día de mañana solo van a tener una legítima encono en contra de un país que no los acogió. Integrémonos, no nos sigamos mintiendo, integrémonos desde que tenemos 4 años, y no pretendamos después que si hemos separado a una fracción importante de nuestros compatriotas por la mala suerte de haber nacido en un lugar vulnerable, después queramos integrarlo. Y ojo, porque Chile se desarrolla cada día más, y parte de nuestro éxito es que estamos recibiendo cada día más flujos de inmigrantes. Ya en nuestras escuelas públicas el 1%, casi el 2% de la matrícula son inmigrantes. Yo he vivido en países desarrollados, vayan ustedes, los que tengan la experiencia en Francia, o no. Los países tienen una activa política de integración de inmigrantes, y eso va a suponer otras capacidades pedagógicas en nuestros colegios, cuando vengan niños de Haití, cuando vengan niños del Caribe, que tienen otra realidad, que tienen otro idioma. Ese es un país desarrollado, ese es un país integrado. No esta cosa rara de tú con tú, él con él, ella con ella.
Eso no funciona. Bueno, creo que los estoy aburriendo un poco con tanto detalle. Lo que les decía, cuando hemos nivelado la cancha, cuando formamos una educación inclusiva, integradora, que no es amenazante, porque tiene técnicas especiales, porque tiene peso a peso el reemplazo del copago, porque es inclusiva con responsabilidad, tenemos que mejorar la calidad de todos. Para eso, nuestros docentes. Y vaya que la presidenta le va a demostrar al país como ella y solo ella va a poder tener un pacto de la profundidad que vamos a tener con nuestros docentes, lo que no pudo nunca hacer el gobierno anterior. Sobre esto no les agrego más porque ya lo van a conocer en detalle. Nuestra educación pública. Bueno, como creíamos que la educación era como una fábrica de embutidos y entonces los consumidores pasaban por las distintas fiambrerías y compraban las mejores salchichas, esta lógica de competencia se nos metió no solo mediante el copago y la segregación, sino que mediante esta lógica del voucher. Entonces cada escuela pública lo que está preocupada es que no se le vaya a los niños, ustedes lo saben. Y que se le pueden ir porque se le van a la otra escuela pública o a la particular subvencionada. Esto, ustedes no son santiaguinos, pero ocurría como con el transporte público con las micro amarillas, que no trataban de cazar pasajeros, porque solo ganaban por boleto cortado. Entonces, en toda la paradero de micro lo que había era una congestión brutal porque andaban todos tratando de tropezarse unos con otros, con un índice de accidente enorme, etc. O sea, la ley de sobrevivencia en nuestra escuela no es enseñar bien, es tratar de captar alumnos. Porque si no captan alumnos, no cobran, y si no cobran no pagan, y si no pagan no sobreviven. Vamos a cambiar el modelo de financiamiento. A toda nuestra escuela pública vamos a reagruparlas porque tienen que salir de las municipalidades, lo que será, para que nadie se asuste, un tránsito gradual con la delicadeza esta vez de un violista, pero lo tenemos que hacer porque no funciona. Municipio pobre, municipio rico, escuela rica, eso no funciona en un país integrador. Y vamos a cambiarlo sobre un modelo moderno en que se van a financiar a las escuelas según el costo efectivo de educar. Lo saben los profesores. Es mucho más caro educar una sala de clase variopinta, donde hay niños con necesidades educativas especiales, donde hay niños inmigrantes, donde hay niños acaso con problemas conductuales, versus enseñar en una clase que son todos niños homogéneos y bien comportados. O sea, hay más vulnerables o menos vulnerables, o sea, hay inmigrantes o no hay inmigrantes, o si el colegio quiere en una zona rural donde aunque le pongan con loya, no van a juntar más de 100 alumnos. Muy distinto a una urbe que usted puede tener, ¿cierto?, 1000 alumnos en la escuela. O sea, esta concepción de que esto es una fábrica de embutidos y hay que pagar por salchicha comprada, simplemente eso no existe en ninguna parte del mundo y tenemos que cobrarlo, cambiarlo. Por eso nos estamos demorando, porque imagínense que si lo hiciéramos todo a la vez. Una nueva educación pública que realmente va a ser el emblema de calidad. ¿Tenemos algo en contra de la particular subvencionada? Nada. No tenemos una obsesión ideológica. Efectivamente, en Inglaterra o en Estados Unidos o en Nueva Zelanda o en Alemania, el 90 y tanto % es educación pública. Pero en Bélgica o en Holanda o en Canadá, el 50% es educación pública, el 50% es particular subvencionada, pero con reglas de lo público. Con reglas de lo público. Y siempre saben ustedes que la educación pública es tan buena que es la que establece el estándar. Y si las particulares subvencionadas o las particulares pagadas no son tan buenas, las familias huyen de allí. O sea, el benchmark, el estándar es la educación pública. Por tanto, ahí es donde vamos a meter toda nuestra energía. ¿Cómo? Y hay novedades para Talca, para las distintas ciudades de la región. Primero, con una agenda corta, estamos tratando de ayudar a los municipios a que se desendeuden. Tenemos un catastro finalmente de infraestructura y por tanto vamos a ir colegio por colegio mejorando la infraestructura, mejorando las condiciones del aula, con tablets, con bibliotecas de aula. Y presupuesto a presupuesto vamos a tomarle la palabra a algunos que han dicho, bueno, ¿para qué molestan tanto a la particular? Molestan, ¿eh? Como si fuera un tema nuestro. A la particular subvencionada, ¿por qué no mejora la educación pública? Muy bien, las dos cosas. Entonces, presupuesto, dado que veo a honorables diputados, vamos a traer fondos. Y señor senador, lo saludo ahora. Señor diputado,
vamos a llevar un presupuesto con fondos especiales para la educación pública. Ahí vamos a ver si es palabra o verdad, porque necesitamos mejorar mucho nuestra educación pública. Antes de este gran programa de nueva educación pública necesitamos ir reparando lo que tenemos ahora. Y lo vamos a hacer, lo estamos haciendo y lo vamos a continuar haciendo. Finalmente, la educación superior, ha salido alguna información de prensa y por tanto quiero reiterar los principios básicos del programa. La educación superior será en Chile gratuita para todas y todos. Bajo la condición uno, universidades debidamente acreditadas. Dos, universidades inclusivas, donde a través de nuestros propedéuticos y otras cosas al menos 20% provengan de los 2 primeros quintiles. Y 3, sobre la base de un cálculo responsable que hará el Mineduc con un comité de expertos, el que las universidades acreditadas e inclusivas cobren por estudiante solo el arancel fijado por el Mineduc y no le estén cobrando a la familia aranceles extras. Simple, y cualquier otra cosa de especulación. No vamos a estar pagando precios especulativos. No vamos a estar pagando carreras sin acreditación que no sabemos si tienen empleabilidad y calidad. Ustedes ni nosotros lo merecemos. Pero sí vamos a estar pagando buenas carreras, sí vamos a estar pagando todos ustedes y nosotros para que los niños puedan ir a universidades debidamente acreditadas, que incluyan y que ofrezcan la calidad y cobren lo justo y lo necesario. Ese es el compromiso. Para eso tenemos que hacer una tremenda cambio en la regulación, que no los voy a aburrir. Solo les pido confianza. Esta no es una reforma que nos lleve hacia lo desconocido. Es la única suerte que tengo dentro de todo lo terrible que es esto, o lo difícil. Lo que estamos haciendo es subir nuestro umbral civilizatorio. No estamos inventando nada. Estamos haciendo lo que todos los países desarrollados hacen en materia de prohibir la segregación, de mejorar la calidad, de mejorar a los profesores, de fomentar la inclusión y de separar absolutamente las posibilidades de los niños de la buena o mala suerte de los padres, para que el contrato social funcione, la sociedad se integra y podamos decirles a todos que en este país nuestro hay una oportunidad para todas y todos. Muchas gracias. Bueno, queremos saludar, se incorporó también a este evento. Démosle un fuerte aplauso al senador de la República, don Andrés Saldívar. Pedimos un fuerte aplauso. También se ha incorporado nuestro diputado de la República, don Pablo Lorenzini. Le damos un fuerte aplauso a don Pablo. Aclaramos al inicio de este acto que esto no era un diálogo. Los diálogos van a trabajarse de otra forma y va a partir en cada cabecera de provincia el sábado 23 de agosto. Pretendemos invitarlos a ustedes, seguramente las ciudades más grandes, Curicó, Talca, va a ser más de un diálogo. Pero sí
hay personas que en representación de la Asamblea queremos que hagan algunas consultas al ministro. Y quiero que don Roberto Jaque, apoderado de la Escuela José Miguel Manuel Balmaceda, pase adelante y le haga la pregunta al señor ministro. El micrófono para... Sí, ok. Ministro, buenos días. La consulta que le queremos hacer como apoderado es, desde su punto de vista, si tiene sentido seguir con la jornada escolar completa, si los estudios realizados demuestran que no ha mejorado la calidad de la educación. ¿Vamos a hacer todas las preguntas y el ministro al final las responde o la ministro al tiro, una a una? Todas. Al tiro mejor. Bueno, muchas gracias por la pregunta, pues la verdad es bien de fondo. Nuestra evaluación es que la jornada escolar completa es una buena cosa, porque en primer lugar la entrega de una educación integral no es solo la entrega de materias durante el momento del día en que se da materia, sino que también la parte deportiva, artística, convivencia, ética. Lo que ha pasado es que de alguna forma la jornada escolar completa se nos quedó a mitad de camino. Porque si ustedes observan lo que ocurre con la jornada escolar completa en aquellos colegios que tienen más alto copago, los de 84.300, le sacan el jugo a la jornada escolar completa. Porque tienen los recursos por alumno que supone poder organizar durante la tarde actividades recreativas, actividades artísticas, desarrollo musical, desarrollos deportivos, etc. Con los dineros que tiene nuestra educación municipal, lo único que puede hacer es seguir repitiendo y machacando los mismos contenidos y se transforma en una cuestión completamente inútil. Por tanto, el problema, como diría el chiste del sillón de Donoto, no está en la jornada escolar completa, está en que no hemos allegado los recursos suficientes y las capacidades a nuestras escuelas para que esa jornada sea plenamente utilizada. Vamos a dejar también con ustedes la pregunta de don Fernando Benavides, sostenedor de un colegio Pablo Neruda, colegio particular subvencionado. Don Fernando Benavides. Buenos días, señor ministro. Hola. Mi respeto a la mesa que hoy nos preside. Nosotros, o yo como representante de nuestro colegio, que es principalmente un colegio de adultos, pertenezco también a una pequeña red de colegios particulares subvencionados. Entonces usted comprenderá de que la pregunta que a nosotros nos atañe y nos complica, en general estamos muy de acuerdo con el proyecto de reforma, proyecto de ley. Pero la complicación nuestra es y dice relación con la figura del lucro, que mucho se ha manoseado, digamos. Pero nosotros tenemos información y elementos claros de que no todo el mundo lucra, o dependiendo de cómo se define el lucro. ¿Ustedes no han contemplado otra forma menos rígida para eliminar efectivamente el lucro? Porque yo creo que pueden haber algunas otras. Esa es una, y aprovechando el micrófono voy a hacer la otra. Como nosotros somos un colegio de adultos, y hoy en nuestro país existen alrededor de 4 millones de habitantes de nuestro país que no tienen la escolaridad completa, ¿no? En particular en nuestra región existe, tal cual como lo decía nuestro intendente, un 9,2% 9,2 años escolares, y existe además un 7% de analfabetismo. Hoy, en el año 2012, a través del decreto número 332, se faculta a los colegios de adultos para obtener dentro de sus aulas un 20% de alumnos menores de 18 años. Y además eso indica, ese mismo decreto indica que la edad
máxima para ingresar a primer año de enseñanza media es de 16 años. Por lo tanto, hoy día existen en los centros de educación integral de adultos muchos jóvenes que no teniendo la edad ingresan. Esos jóvenes, que en su mayoría son excluidos del sistema, tanto municipal como particular pagado o como particular subvencionado. Hoy, en el proyecto, que yo lo he leído más de una vez, solo en el párrafo 9 habla de que los colegios de adultos van a tener un incremento de la subvención por gratuidad. Y se incluye en ese párrafo los colegios de educación especial y también los kinder y prekinder, ¿no? Entonces, en relación a eso, la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles serán los mecanismos que se implementarán para garantizar la provisión de una educación regular de esta modalidad, y no solo de nuestra modalidad, sino que también de la educación especial, que atiende, usted lo dijo, a personas de discapacidad intelectual o con discapacidad intelectual en términos de recursos humanos y financieros? Porque hoy la subvención que existe específicamente para la educación de adultos realmente es muy baja, salvo que en el gobierno anterior de nuestra presidenta Bachelet hubo una gran reforma de educación de adultos, y que fue obtener planes y programas propios y además subir la subvención. Muchas gracias. Gracias, don Fernando. En estricto rigor, como expliqué respecto al tema del lucro, en primer lugar, el colegio que es particular subvencionado no va a tener ninguna merma en sus recursos. Pero efectivamente nosotros queremos que todos los recursos, porque se va a reemplazar peso a peso el copago, todos los recursos sean usados en educación y por tanto que no sean retirados como ganancias de inversionistas. ¿Significa eso que si hay una comunidad de profesores que tiene un colegio particular subvencionado y que trabaja en él, no puede cobrar una justa remuneración por la gestión? Por supuesto que no. Está perfectamente permitido que quienes trabajan en el emprendimiento educacional y realizan un valor agregado tengan una justa remuneración por aquello. Pero es más, el proyecto de ley también se sensibiliza frente al que muchos sostenedores pueden haber invertido sus recursos en el colegio y que necesitan alguna rentabilidad, alguna recuperación por la inversión que han hecho, y da 4 vías alternativas para poder recuperar esa inversión. Estamos todavía trabajando la especificidad exactamente de cómo pudiéramos todavía ser más flexibles. Lo que no es posible es que inversionistas pasivos, tal como yo invierta en la bolsa, pongan un cierto dinero y después retiren utilidades, pero la comunidad educacional que ha puesto un dinero, su capital, sus ahorros de la vida en desarrollar su colegio, uno puede seguir con su colegio y perfectamente tener una remuneración por la gestión. Y también hay 4 modalidades que todavía seguimos perfeccionando, estudiando cómo perfeccionar, a través de las cuales pueden recuperar la inversión que han realizado. En materia de escuelas de adultos, sé que ahí tenemos un tema pendiente. Usted sabe la subvención a las escuelas de lenguaje o niños con necesidades educativas especiales es mucho más grande, pero efectivamente la subvención de adultos parece claramente insuficiente. Y es un tema que me comprometo formalmente con usted, sobre el cual vamos a tener novedades prontamente. En representación de los jóvenes estudiantes, queremos también dar la posibilidad a una persona representante de una comuna más rural como San Clemente, María José González, estudiante del Liceo Entre Ríos, le damos la palabra. Buenos días. Junto con saludarle, quiero contarle que nosotros somos un liceo técnico profesional y además científico humanista. Por eso nuestra pregunta es, como liceo vulnerable, ¿esta nueva reforma educacional nos da más posibilidad de continuar nuestros estudios? De nuevo, porque no te entendí. ¿Cómo? Un poquito más lento. ¿Cómo? Como liceo vulnerable, ¿esta nueva reforma educacional nos da más posibilidad de continuar nuestros estudios? Efectivamente sí, pero como te decía, esto es como el mecanismo interno de un reloj. Hay que cambiar mucho los engranajes para que finalmente el reloj funcione.
A ver, en los liceos TP quedaron en el gobierno anterior a medio camino la refacción de los programas para que los programas que les entregan a los niños posibilidad de trabajar cuando terminen el liceo TP efectivamente correspondan a lo que tiene empleabilidad. Eso seguimos desarrollándolo y se han puesto una cantidad de fondos. Hoy día, de hecho, Valentina, la subsecretaria, anda en Temuco viendo la inauguración de nuevas facilidades de liceos TP en convenios con la comunidad productiva de cada lugar. Efectivamente, tiene que el liceo TP ser más relevante y ser el niño que sale del liceo TP empleable. Nos falta equipamiento y nos falta relación con la comunidad productiva. Seguidamente, porque como te digo, esto es las distintas partes de un mecanismo en reloj. Nosotros estamos en este momento con el programa PASE de la Presidenta, que básicamente es un programa que hacen las universidades con liceos TP y con liceos científicos humanistas, vulnerables, en que van directamente desde tercero medio y después van a ir desde primero medio, y a los niños que van a estos programas especiales que se van a desarrollar los fines de semana, dictados por las universidades, y que les va bien en estos programas, pueden entrar directamente a la universidad y en el futuro directamente a los mejores CFT e IP, si es que rinden bien en esto sin necesidad del PSU, porque sabemos que la PSU discrimina a los niños más vulnerables. Este programa va a alcanzar dentro de un par de años a 17.000 jóvenes, o sea, es un programa de gran escala. Seguidamente, nuestra educación CFT y TP terciaria está muy subfinanciada y la razón es que desgraciadamente la forma en que en Chile opera la acreditación está muy sesgada hacia la universidad científica humanista. Entonces, cuando le van a acreditar a una institución, le miran si tiene biblioteca, no si tiene talleres. Le mira si tiene papers, no si tiene desarrollos tecnológicos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se acreditan las que están con los científicos humanistas, no se acreditan los que son CFT o IP con técnico profesional, no reciben remuneración, el Estado no lo financia y los niños se tienen que endeudar o no pueden entrar. Eso va a cambiar porque vamos a tener una forma de acreditar a los CFT y a los IP que tienen que ver con el tipo de especialidades que dan y, por tanto, uno de los mayores costos en materia de recursos que yo que veo a los honorables acá, de la gratuidad, no va a venir tanto como se dice por el tema de la gratuidad universitaria, va a venir por la gratuidad de los CFT y los IP. Ahí es donde nos vamos a tener que gastar una pila de millones. Así que, liceo más vulnerable, mayor relevancia de lo que estudian y más contactos con el mundo productivo. Propedéuticos, llamado PASE, para que los niños sin PSU, los que se destaquen en estos propedéuticos, pueden ir directamente a los institutos superiores o a la universidad. Y en tercer lugar, mucho más financiamiento y mejor acreditación para los CFT y los IP. Muy bien. En representación de un sector importante de la educación, que son los asistentes de la educación, don Roberto Gutiérrez, presidente regional de los asistentes de la educación de la región del Maule, hace su pregunta. Saludo, ministro, como presidente regional de los asistentes de la educación y en nombre de nuestro presidente Arturo Escar, de Confemus, y presidente del Consejo Nacional que involucra a todos los asistentes del país, y que somos el cuarto estamento poco conocido dentro de educación y que muchas veces ni nos nombran, aprovecho de decirle, agradezco la oportunidad para recordarle, en primer lugar, por encargo del presidente, la agenda corta. Luego, decirle, ministro, que por favor tome en cuenta el proyecto de acuerdo, resolución 109, Cámara de Diputados, de parlamentarios, acá, por favor, porque están pidiendo ellos a la presidenta que tome en cuenta nuestras remuneraciones muy bajas, que haya beneficio y condiciones laborales antes del traspaso, por favor, antes del traspaso.
Y por último, decirle muy en serio, ministro, con la presidenta Bachelet en la primera instancia se rechazó por parte nuestra las agencias, no pasó nada, no tenemos normativa propia. Luego firmamos compromiso con el gobierno recién pasado, solo quedó en eso, la firma, protocolares, nada, ministro, con normativa. Ahora estamos en eso. Y la pregunta es, ¿modificación de proyectos ya enviados o proyecto de ley nuevo para nosotros como estamos pidiendo hace años? Muchas gracias. Bueno, yo les voy a contar cuál es el drama que yo enfrento cada día. Cuando llego a la oficina digo, bueno, ¿cuál de los 1.500 temas pendientes que tengo voy a abordar hoy día? Esto es tan grande que siempre hay algún tema que puede estarse quedando atrás o no. Pero todos tienen derecho a ser oídos como el primero. Y desde luego nosotros tenemos relaciones periódicas con don Arturo Escares, presidente nacional de los asistentes de la educación. Tenemos comprometida una agenda corta donde tiene que ver con los temas, ¿cierto?, laborales actualmente, tal como lo tenemos con las parvularias, tal como lo tenemos con los profesores de media y de básica, pero también con el tema de la carrera propiamente tal de los asistentes de la educación. Estamos efectivamente conversando, tenemos un compromiso y vamos, espero yo muy prontamente, junto con ir avanzando con los profesores, avanzar con nuestra educación parvularia y con nuestros asistentes de la educación. Por lo que señalé, si nosotros queremos colegios integrados y que no haya temor de los padres, porque los colegios son integrados, los asistentes de la educación son centrales, porque esto no es solamente dentro del aula, es el trabajo de patio, es el trabajo en la biblioteca, es los trabajos fuera del aula, y por tanto necesitamos a toda la comunidad educativa, sin discriminación, asistentes de la educación, parvularia, maestros, directivos, padres y apoderados, trabajando por esta escuela integrada. Así que tenga completa tranquilidad que cada uno de los compromisos que hemos tomado los vamos a ir cumpliendo. Gracias. Bueno, y la última pregunta, porque al ministro lo esperan también en una inauguración, la hace en representación de los profesores municipalizados y en representación también de los directores, don Juan Carlos Hernández, director de la escuela Brilla el Sol de Talca. Casi se puso de pie don Andrés Saldívar con lo de Brilla el Sol. Ministro, buenos días. ¿Cómo estás? Debo agregar para que la escuela también lleve el nombre de Felipe Cubillo, ¿ya? Así que Brilla el Sol Felipe Cubillo. Ministro, usted habló de diversidad, de integración, de ampliación de la cobertura de educación prebásica. Hoy día en las escuelas municipales tenemos una amenaza, voy a decir amenaza, pero la verdad es que desde un tiempo a la fecha el surgimiento de las escuelas especiales de lenguaje nos colocan en serio aprieto a nosotros con la constitución de la educación prebásica pre-kinder y kinder. La pregunta derechamente, ministro, es ¿cuál es el futuro de las escuelas especiales de lenguaje? ¿Va a haber algún tipo de regulación? Porque si estamos hablando de diversidad, atención a la diversidad y a la integración en las escuelas municipales, yo creo que tenemos como un doble juego ahí. Esa es la pregunta, ministro. Gracias. Bueno, muchas gracias. Usted efectivamente tiene toda la razón. Lo que queremos, y sin ambigüedad, son escuelas inclusivas e integradas. A mí me ha tocado ir a muchas escuelas básicas, jardines infantiles, donde veo niños con síndrome de Down, niños con hidrocefalia, al lado de niños que no tienen ninguna dificultad,
conviven perfectamente. Obviamente requiere un tratamiento más caro porque hay que tener educadores diferenciales y otras. Esa es la experiencia de los países más modernos del mundo. Por tanto, nosotros tenemos hoy día, bueno, esto es un poquito técnico, tenemos lo que se llama el PIE, que le da una subvención especial, ya sea al particular subvencionado o al municipal que acoge un niño con necesidades educativas especiales. Pero hay otra subvención que es más alta para las escuelas de lenguaje que acogen solo a los niños con necesidades educativas especiales, de alguna forma que los separan. Nosotros queremos tener una transición ordenada, no tenemos nada en contra de las escuelas de lenguaje, pero queremos facilitar todas las condiciones para que las escuelas comunes y corrientes desarrollen y tengan adecuadamente financiado el ingreso de niños con necesidades educativas especiales a su aula, con los adecuados apoyos de infraestructura y monetarios que se requieren. Nosotros soñamos con escuelas integradas, donde no haga diferencia ni la condición socioeconómica, ni el origen, ni si es inmigrante o nacional, ni si tiene usted o no dificultades de aprendizaje.